Qué hermosa es la alabanza cuando se le canta con el corazón al Todopoderoso, a nuestro Creador, el Dios, yo soy el que soy. Bien, hermanos, vamos a hacer oración por la palabra. Señor, te damos gracias por la palabra que nos tienes preparada para el día de hoy. Te pido por la vida de nuestro hermano Carlos Tapia, que sea tu Santo Espíritu guiándolo en todo tiempo y que seas tú hablando a través de él para darnos esa palabra que nosotros necesitamos. Ayúdanos a poner atención y te pedimos que nos quites toda distracción para poder entenderla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te damos gracias en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Versículo 14 nos dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Doy paso a nuestro hermano. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios sigue dando a nuestras vidas de poder estar aquí y de poder eh, compartir su palabra. Pues bueno, gracias a Dios porque eh, sin duda, sin duda es toda una oportunidad para seguir considerando su palabra y en este mes precisamente como ya empezaba nuestro hermano Carlos hace 8 días nos toca a Dios es. Y él empezaba precisamente con el primer tema que es Padre nuestro, o nuestro Padre. Y algo que eh, se me quedó muy grabado de la predicación de mi hermano fue precisamente que Dios a quien ama, corrige. Y pues precisamente a veces como hijos, bueno, al menos así ya lo entiendo hoy, que ya estoy del otro lado, pero eh, creo que como hijos tendemos siempre a decir que cuando nuestros papás corrigen son malos, ¿verdad? Son injustos. Bueno, al menos este era mi pensar cuando era, bueno, sigo siendo hijo, pero cuando vivía en casa de mis padres. Pero el ser padre va mucho más allá de corregir. Sin duda, eh, cuando el padre corrige, nosotros le decía, yo entendía que era porque mi papá era malo, porque no me amaba. Pero hoy que estoy del otro lado, entiendo que era por mi bien, era para precisamente eh, eso, era una corrección, porque yo me estaba desviando. Y entonces hoy puedo entender que ese Padre nuestro también guía. En esa corrección va también incluido una guía, corregir esa dirección. Y precisamente guía en el diccionario significa dirigir o encaminar. Y esto es lo que Dios hace con nuestras vidas. Él encamina y dirige nuestras vidas cuando de alguna manera pues no vamos por el camino correcto, ¿verdad? Eh, Hace ya algunos años en mi trabajo se manejaba, bueno, para los que no sepan y tengan la duda de en qué trabajará este hermano tan guapo. Eh, bueno, yo ya tengo 23 años de
trabajar en la empresa donde estoy y de ser chofer. Y pues aún en este tiempo, pues pues no conozco todo lo que es la Ciudad de México y el área metropolitana, aún con todo el tiempo que llevo manejando. Pues a veces hay calles que a donde tengo que llevar algún pedido que no las conozco, ¿no? Y anteriormente había un librito que se llamaba Guía Roji. Hoy ya lo sustituyó el tan llamado Waze, ¿no? O el Google Maps. Pero anteriormente, para yo encontrar una dirección, acudía a ese librito. Y pues era algo de alguna manera fastidioso porque pues, se tenía que buscar por colonia, por código postal, por calle. Y si terminaba el mapita en ahora sí que en la calle que me tocaba ir y tenía que regresar a otro mapa que estaba como a 50 mapas de ahí, ¿no? Y no era muy fácil de entender, pero yo acudía a Guía Roji siempre. Y había un compañero que también salía a entregar y por flojera nunca acudía al Guía Roji. Siempre me decía, ¿por dónde te vas para ir a tal lado? Y pues ya medio me acordaba y le decía, mira, te vas por aquí, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Y le decía siempre, pues ¿por qué no ves en el Guía Roji? Para que no te vayas a perder. No, 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 con lo que me dijiste es suficiente. Yo le decía, bueno, pero yo digo que mejor vayas al Guía Roji. No, 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 no. Bueno, pues terminaba pasando lo que tenía que pasar. Se perdía. Me decía, no, ¿qué crees? Que me perdí. Y yo, dime algo nuevo, ¿no? Y le decía, ¿y por qué no acudiste al Guía Roji? No, dice, es que me da flojera. Dice, pues con las indicaciones que tú me das, pues llego tarde, dice, pero llego. Y yo dije, pues más bien siempre te pierdes, ¿no? Y precisamente un guía es precisamente para no perderse. Alguien que conoce precisamente la zona, el campo, ¿no? También durante mi juventud me fui alguna vez a un campamento en un bosque con mis primos y precisamente contratamos un guía y decían que era muy fácil perderse en un bosque, ¿no? Yo decía, ¿cómo va a ser posible que te puedas perder? Nada más te fijas cómo vas, por dónde vas y ya, ¿no? No creo que sea muy difícil el perderse. Pero sí llega un momento en que puedes empezar a dar vueltas y vueltas y llegar al mismo lugar. Por eso es que están estos guías, ¿no? Que conocen precisamente el camino. ¿Y quién mejor guía que conozca el camino de nuestras vidas? Pues precisamente que nuestro Padre, ¿no? Dios. Y entonces podemos ver precisamente que esa dirección de nuestros padres hacia nosotros no es porque fueran malos, sino precisamente querían esa corrección, corregir por ese mal camino en el que eh, íbamos, ¿no? ¿Y cómo es que se dan cuenta que vamos por un mal camino? Yo decía, eh, pues yo creo que hago las cosas bien, ¿no? Y sí recuerdo que mi papá me decía, hijo, en lo que tú vas, yo ya fui y regresé 3 veces. Pero yo no entendía esto, sino hasta que fui padre y sabía que él me lo decía porque ya lo había vivido, ya había pasado por ese camino. Y Dios es un Dios bueno, el cual lleva a su pueblo por el camino correcto siempre. Vamos ahí a Éxodo 13, versículos 17 al 21.
Siga con su vista, dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y en la noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y bueno, conocemos esta historia, y si no la conoce, pues ahí está la Biblia, puede hojear su Biblia y conocer esta historia. Dios libera a su pueblo Israel de Egipto. Y si vamos al siguiente capítulo, pues podemos ver que Faraón nos empezó a perseguir, ¿no? Y entonces me llamaba la atención precisamente que en, en este versículo el capítulo que empezamos a leer en el 17, dice que el Señor los llevó por el camino más largo. Había un camino más directo, pero dice que era de los filisteos. Y si pasaban por ahí, iban a conocer la guerra, ¿verdad? Y en algún momento yo dije, bueno, si pasaban por ese camino, estaba la guerra. Pero les decía, si vamos al siguiente capítulo, los egipcios los empezaron a perseguir. Y yo decía, ¿y cuál es la diferencia? O sea, al final, ya sea de un lado o del otro, pues iban a conocer de alguna manera la guerra, ¿no? Pero Dios es bueno. Y yo les decía, como padre, Él conoce precisamente las necesidades de su pueblo, de sus hijos. Y entonces pude entender precisamente que había una forma más directa de llegar, sí, que era precisamente por la tierra de los filisteos. Era más directo llegar por ahí, a la tierra prometida. Pero Dios sabía que si los llevaba por ahí, el pueblo se podía arrepentir. Y entonces decide llevarlos por un camino más largo, aunque más largo, pero más seguro. Él conoce precisamente todos los caminos y sabe por dónde llevarnos. Y aunque a veces nos las damos de sabios y decimos, no, yo me la sé al derecho y al revés, ¿no? Y si a mí me pusieran, yo hubiera ido por ahí. Porque si hubiera ido por ahí, hubiera hecho esto y hubiera hecho aquello. Y bueno, empezamos a divagar en nuestra mente, ¿no? Pero lo cierto es que no conocemos realmente los peligros que hay por ese camino. Pero hay alguien que sí los conoce. Y por eso es que Él escoge el mejor camino para guiar a su pueblo. Precisamente para que el pueblo no desfalleciera, no se arrepintiera. Él conoce su camino, hermanos, de cada uno de ustedes, de cada uno de los que estamos aquí. Conoce cada necesidad de cada uno de nosotros, porque ciertamente para cada uno de nosotros es un camino diferente por el que nos lleva el Señor. Pero al final descubrimos que es el mejor camino. Dice ahí en el Salmo
23, salmo muy conocido, ¿no? Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando dice que nos lleva por sendas de justicia, yo les decía al principio, ¿no? Yo pensaba que mi papá era injusto, que mi mamá era injusta, porque simple y sencillamente no me dejaba hacer lo que yo quería. Pero hoy entiendo que no es así. Me estaban guiando precisamente por sendas justas. Y ellos veían algo que yo no podía ver, peligros, ¿no? Como padres podemos ver esto, podemos ver peligros para nuestros hijos. Y entonces decimos, no vayas por ese camino, porque te va a llevar a no muy buenas consecuencias, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a la secundaria, en las juntas de firma de boleta, recuerdo que pues mi mamá iba por lo regular a las firmas. Y entonces recuerdo que una ocasión eh, me vio con pues unos muchachos ahí de la secundaria y me dijo, ¿quiénes son ellos? Ya les dije, pues son con los que me junto, él es tal, tal, tal. Y entonces me dice, ten cuidado, dice, porque ya me empezó a decir, no, a ese se ve que es así y ese otro se ve que es así. Y entonces me dice, ten cuidado, ten cuidado. Y yo, ¿qué vas a ver mi mamá? Pues si son mis amigos, son mis compañeros, yo los conozco más que ella. O sea, ella es la primera vez que los ve y me dice, ten cuidado. Pero yo creo que como padres alcanzamos a ver cosas eh, que podrían afectar a nuestros hijos. Y entonces yo le dije, no pasa nada, mamá. Bueno, pues no pasó mucho tiempo cuando mandan a llamar a mi mamá. Y entre esos compañeros y yo habíamos rayado un carro de una maestra. Y entonces llama a mi mamá y me dice, ¿qué pasó? Ya le dije, pues pasó esto, 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 esto. Y me dice, ¿no te dije que tuvieras cuidado? Y pues yo todavía envalentonado dije, pues es que yo no hice nada. Y me dijo, pues sí, a lo mejor tú no hiciste nada, pero estuviste ahí. Y al no escuchar la voz de mi madre, de mis papás, pues simple y sencillamente me fui por una mala dirección. Y sin duda el pueblo de Israel, porque conocemos la historia y sabemos que, pueblo tan lindo el de Israel, qué bueno que nosotros ya como pueblo de Dios, pueblo cristiano, ya hemos entendido, ¿verdad? Hemos aprendido de los errores del pueblo de Israel y entonces ya caminamos de una manera más segura, ¿verdad? Conocemos esta historia y sabemos que el pueblo se iba a queje y queje todo el tiempo, aun cuando dice que Dios iba todo el tiempo con ellos en una columna de nube por el día y por las noches en una columna de fuego. El Señor iba guardándoles todo el tiempo, iba guiándoles todo el tiempo. ¿Para qué? Pues precisamente para corregir los errores del pueblo, pero les decía qué bueno que hoy ya podemos entender eso, ¿verdad? Y que escuchamos la voz del Padre corrigiendo y sabiendo que esa corrección es para una mejor guianza.
Y entonces podemos entender claramente lo que dice en el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y entonces sabemos que Dios nos guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Simple y sencillamente por amor a su nombre. No porque seamos los mejores hijos, ni porque lo merezcamos, sino simple y sencillamente por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Esto es algo que debemos de tener muy claro en nuestras vidas, que Él siempre va a estar ahí guiándonos. Pero el gran problema es ese, que no deseamos ser guiados a veces. Muchas veces oramos y pedimos, ¿no? Dirección. Decimos, Señor, guíame en esta situación, ¿no? Con los jóvenes, Señor. La otra vez estaba viendo un video en donde decía, Señor, si esta mujer es para mí, no, si esta mujer no es para mí, dame una señal. Y cae un trueno, ¿no? Y se apaga todo. Y le dice, vuélveme a decir porque no escuché por el trueno. Y así somos nosotros a veces, ¿no? A veces pedimos dirección de Dios, pero no deseamos escuchar su voz. No deseamos escuchar lo que el Señor tiene que decirnos y decir, no puedes ir por acá porque por acá vas a encontrar estos peligros. Señor, no pasa nada. Señor, yo conozco que por ahí hay esos peligros. Lo cierto es que no conocemos. Simple y sencillamente queremos justificarnos para no tener esa corrección, esa dirección. Dice ahí en Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Quiero leerlo en otra versión. Dice de la siguiente manera, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sin duda son palabras fuertes como hijos, ¿no? Palabras que yo les decía, yo cuando era hijo, pues no entendía, ¿no? Yo decía, no, ¿qué va a saber mi papá más que yo? ¿Qué va a saber mi mamá más que yo? Tristemente yo me creía más inteligente, simple y sencillamente, porque había superado a mis papás en cuanto a la escolaridad. Pero esto no era así. Y entonces precisamente el verdadero problema es no dejarnos guiar por aquel que conoce, por aquel que ya ha ido por ese camino. Dice su palabra que sus pensamientos no son iguales a los nuestros, ni sus caminos, nuestros caminos, ¿verdad? Él va mucho más allá. Va mucho más allá de simple y sencillamente decirnos, no vayas por ahí. Porque si algo he descubierto y que es cierto, es eso, que Él sí, cuando nosotros decimos algo, Él realmente sí ya fue y vino, quién sabe cuántas veces. Eso sí es una
una verdad en nuestras vidas. Y entonces, ¿por qué los padres, pues le digo, hoy puedo entender a mis padres y saber que ellos podían ver más allá los peligros que yo no podía ver? Y dice su palabra que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Como jóvenes creemos saberlo todo, pero como padres podemos entender precisamente que hay peligros para nuestros hijos y que esos peligros ellos no lo ven. Hace poco estaba, no sé si fue el día de hoy o ayer, estaba platicando con mi esposa y le decía, tú muy aventada, porque cuando recién nos casamos, ella decía que se aventaba de un paracaídas y que se subía a un globo aerostático. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo cuál era la otra, pero el chiste es que ella era muy aventada, ¿no? Y dice que hoy precisamente, hoy ya le da temor esas cosas, ¿no? El poderse subir a un globo aerostático, aventarse de un paracaídas. Dice, porque hoy entiendo que hay peligros en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, eh, el punto es que si no vamos precisamente, yo les decía al principio de mi compañero, ¿no? Que él creía que con algunas instrucciones él iba a llegar a la dirección correcta. Y les decía, y pasaba lo que tenía que pasar, siempre se perdía. Si nosotros no vamos a la fuente, a aquel que lo conoce todo, va a pasar lo que muchos no queremos que pase, nos vamos a perder. Simple y sencillamente por no saber escuchar esas instrucciones correctas para poder llegar al lugar deseado, que es estar precisamente en la presencia de nuestro Dios. Si no sabemos escuchar, si no sabemos atender la voz de nuestro Padre, esa corrección, así como lo dice su palabra, va a pasar simple y sencillamente eso. Nos vamos a perder, simple y sencillamente por no saber escuchar. Quiera Dios que en nuestras vidas aprendamos a escuchar y aprendamos a ser corregidos en nuestras vidas día con día. Que aprendamos la correcta dirección de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Dios es guía hoy y siempre. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre, en esta noche te doy gracias, mi Dios, porque, Señor, sin duda, tú eres bueno en gran manera. Tú, Señor, así como lo dice tu palabra, Señor, nos guías, Señor, día y noche, Padre. Estás atento de nosotros, mi Dios. Cuida, Señor, de nosotros. Conoces el mejor camino para nosotros, Padre. Pero ciertamente en nuestro corazón es necio, Padre, y Señor, lo cierto es que a veces no deseamos ser guiados, ser dirigidos. A veces no deseamos escuchar tu voz, Padre. Y esto trae un gran peligro, Señor, para nuestras vidas, mi Dios. Te ruego, Señor, que tengas tu misericordia de cada uno de nosotros, Padre, y que transforme, Señor, nuestros corazones, mi Dios, para honra y gloria de tu precioso nombre, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Pongo en tus manos las vidas de mis hermanos y mi vida, Señor, para poder empezar a ir por ese camino correcto, por ese camino que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, y poder llegar a esa meta que es estar en tu bendita y preciosa presencia, Padre.
Muchas gracias te damos en esta noche. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar.